Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y hoy queremos subrayar nosotros en nuestro estudio bíblico el versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Estamos siempre en el capítulo 4. Va a ser sobre el encuentro justamente de Jesús con la samaritana. Antes nos hizo una introducción y ahora vamos a ir entrando ya verdaderamente en este tema, que es el encuentro entre Jesús y la samaritana. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no era él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Tenía que atravesar Samaria. Entonces, ya andemos en Damasina, ¿verdad? Y es todo interesante, toda la situación que ya hemos estudiado. En el versículo 4 anteriormente, ustedes pueden volver a entrar un poco allí y mirar un poco. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Bueno, un PBB, la ñanguajeña y Nayeb. ¿Cuál es el contexto aquí bíblico? Es decir, cómo esta narración o este versículo encontramos dentro de esta narración bíblica. Tenía que pasar. Ahí encontramos la primera palabrita. Tenía que pasar. Se concreta ahora en un lugar preciso. Es decir, aquí para nosotros va a ser la famosa ciudad de Sicar, dice, ¿verdad? Sicar, que va a significar, ¿verdad? Para nosotros, queridos amigos, este pueblo por el que va a tener que pasar ahora Jesús. Dentro de nuestro contexto bíblico, este camino está indicando un camino salvífico, pero este camino salvífico que no te habla simplemente así en el aire, o asana, pero, etcétera, pero que la salvación, no. Esto aterriza, nos muestra, va exagera, va hora, todo eso, ¿viste? Hay que ser muy concretos, queridos amigos, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que Dios nos está enseñando. Y en este caso es sicar, ¿verdad? Sicar. Queridos amigos, muchas veces ñandela ñañeero, ojalá ya juzgaron las cosas. Muchas veces hablamos en el aire, ñañeente, ya ente, lleva. ¿Por qué? Y porque muchas veces la verdad nos pica, entonces ya pollo ya lleva. Por ejemplo, la vez pasada están hablando, ¿verdad? Porque los obispos en cada cupé dijeron algunas cosas y bastante concretas y precisas. Cuanto más precisa la cuestión es más preciosa también la cosa, ¿verdad? Porque te demuestra, bueno, estos son documentos bien demostrables. Pero el asunto de que la verdad pica, tengo el poder y puedo decir todo lo que quiera, ¿verdad? Pero eso es también cuando hay una fuerza mayor a la que vos estás teniendo. Eso después te puede caer muy mal, porque te hagan baretebe, la mentira haces que prevalezca sobre la verdad. Pero la verdad siempre se revela. Y eso te puede venir muy mal después. Con muchos dictadores sucede así. Aquella cuando poner dictador, imagina, bebé, nambrea gente modela o presentada como si fuese cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Esencial y fundamental. O sea, no tampoco decir cosas que no tienen sentido, ¿verdad? O sea, tenemos que regularnos por la verdad. Me da cuenta de la inteligencia, porque la inteligencia te da esa capacidad de discernimiento. Hasta el más ignorante tiene capacidad para darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Hace falta demasiado ir a no sé qué universidad para saber lo que está bien y lo que está mal. Así es que todos tenemos que entrar en ese sentido común que muchas veces lleva, parece que es el menos común, ¿verdad? Entre nosotros. Pero vea el sentido común, queridos amigos. El camino salvífico entonces aterriza en cosas bien concretas, bien demostrables, y Sicar aquí es ese punto donde aterriza Jesús. Un punto cargado de memoria patriarcal. Este es un lugar muy importante.
Y cuando te está diciendo esa llegada, llegamos aquí a este punto, el erchomai se dice en griego, el erchomai indica un cumplimiento del designio. Entonces no es simplemente un llegar porque estamos pasando, no, sino que porque tenemos una meta. Queremos llegar a un lugar. Aupeo toña de ya hace gina curia lleva. Entonces, ñanguajema gatu y gatuña de ya. Ñanguajema gatu. Moya ajaina Oviedo. Pero ajasase. Entonces, por lo visita min de robe. A cueu, a sata andere ina barrero grande. Entonces, eres o cueu. Aguajema gatu landero, ¿entendiste? O sea, hay un punto intermedio, hay un erjomai. Entonces, aguajema gato. Pero no es un punto final, sino que es un punto de llegada, de designio de un cumplimiento, pero que voy a tener que pasar, ¿verdad? Entonces, en el trasfondo, resuena, queridos amigos, en hebreo, es interesante, en la Biblia utiliza la palabra makon. Makon. Makon es lugar, es el lugar, pero es un lugar significativo, el makon. A veces el agua es Bo Makon, entrar en el lugar, pero entrar en ese lugar que yo había planificado y quería llegar a Sender Ogarbe. Vea la Makon, significativo para mí. Y por lo tanto, aquí, queridos amigos, la otra palabra, ese lugar significativo, cleronomía, quiere decir la herencia. Llego a un lugar significativo que para mí significa una herencia, significa para mí algo que guarda demasiada importancia en mi propia vida, pero la herencia, Gina, ¿verdad? Y entonces, esta revelación no es abstracta, sino que es una cosa bien concreta. Es la herencia Shenguaná. La herencia Shenguaná es eso que se me queda, eso que realmente es palpable y visible. Una cosa, una presencia significativa, ese lugar significativo. No queda en lo abstracto, no queda en una posibilidad, sino que es una verdadera presencia real. Toma tierra en la historia de Israel y la reabre para todo. Es decir, Sicar, en este caso, por donde Jesús está pasando, el lugar es una herencia. Sicar es una herencia del recuerdo, de donde comenzaron los patriarcas. Incluso dice, allí estaba el pozo de Jacob. Bueno, eso va a decir más adelante. Este lugar entonces prepara, queridos amigos, a un diálogo. Diálogo en el lugar exacto. Allí donde hubo herencia, allí donde se comenzó la vida del pueblo. Allí habrá ese regalo, ese don, donde hubo frontera, donde ahora nosotros por fin vamos a tener un encuentro. ¿Desde dónde? Desde las fuentes. No vamos a ir desde las ramas, de donde vos pensaste que hiciste tu camino y que es tu verdad. No, vamos de nuevo a la raíz. Qué interesante que es esto, porque si vamos a hacer un diálogo ecuménico, como se suele decir con las sectas, tenemos que ir a la raíz para poder hablar. Porque todas estas sectas surgen ahora, ayer, mitaico ejeguaré, como se dice. Entonces, quiere decir que hay algo malentendido y algo que simplemente por cuestión psicológica, ñañona no peani, ñañona no moandi, no entendéis peani, no entendéis amonda, entonces se amoñe, bueno, algo nuevo. Si queremos solucionar eso, tenemos que volver a la fuente, a la raíz. Por eso el Makon, Sicar, es esencial y fundamental. Este es el lugar donde comenzaron los patriarcas. Volvemos enseguida con más de Yarañi Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico hoy
con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 5. En este caso dice, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, dio a su hijo José. Interesante, él llegó, el erjomai es un punto clave, ¿verdad? Y después te dice que llega también a Sicar. Sicar es el lugar, la fuente, de donde comienzan los padres, ¿entienden? Cuando queremos solucionar algo, tenemos que ir a la fuente, porque si cada uno va a comenzar a defender su postura del momento, no vamos a llegar, porque justamente ahí pues están los errores. Entonces tenemos que volver a la fuente, vamos a volver a Sicar. Es interesante porque aquí el diálogo va a ser entre los samaritanos y va a ser entre los judíos. Para que podamos encontrar el punto de origen tenemos que volver a Sicar, porque los samaritanos vienen ¿de dónde? Vienen del patriarca Jacob. Los judíos ¿de dónde vienen? Vienen del patriarca Jacob. Entonces tenemos que ir a la fuente y después vamos a ir viendo por qué hubo esa división, por qué nos peleamos, por qué vos te fuiste aquí, por qué vos te fuiste allá. Y entonces, si sos sincero, en el fondo, después vamos a tener que renunciar a elementos que nos separaron. Vamos a buscar lo esencial y lo fundamental. Y cuando encontramos lo esencial y lo fundamental, entonces habrá posibilidad para diálogos. La capacidad entonces de confrontarnos con la realidad. Este es el origen, esta es la fuente, ¿entiendes? Entonces el sentido histórico, Sicar, siempre se asocia al entorno de Shiquén, zona clave donde comenzaron los patriarcas. Shiquén, Sicar. Samaria reivindicaba su continuidad, viste, en la relación con Jacob y con José. Ellos decían, Oreabe, Sicar, para nosotros, Shiquén, ¿verdad? Estamos en la fuente, José, Jacob. Y ahora ellos están disputando ¿con quién? Con los judíos, que también dicen lo mismo. Y entonces, al situar a Jesús cerca del terreno, o sea, en este lugar, en Sicar, en que él va a dialogar, el Evangelio lo que está haciendo, queridos amigos, es volver a reconectarnos con la misión y con la promesa antigua que habían recibido ya los patriarcas. Entonces, vamos a ponernos, vamos a humillarnos, vamos a callarnos y vamos a escuchar cuál fue esa misión y cuál fue la propuesta de Dios, pero desde el origen, desde la fuente. Entonces así se desbloquea toda exclusividad. Ba'éisela se bloquea toda exclusividad. Y quiere decir que yo como judío, dayumo ayabe con mi exclusividad, porque yo soy judío, porque yo esto, desde mi posición aquí. Y Sicar va a significar para mí ese lugar de origen, esa fuente. Y al mismo tiempo para el samaritano, que yo también reivindico, Sicar, reivindico también las fuentes de los patriarcas. Entonces, los dos estamos reivindicando la misma fuente. Entonces, desde ahí podemos comenzar a dialogar. Desde ahí vamos a comenzar a mirar cómo fueron, pero para eso se necesita, primero, mucha madurez. Porque la antes en tus ideas, por eso, desbloquea esa testarudez y ese acá, desbloquea toda exclusividad. Yo soy exclusivo, yo con mis ideas, ¿entiendes? Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que se dijo verdaderamente. Por eso se necesita estudios profundos y se necesita exégesis profunda y estudios serios. No es aquí el opinólogo. Opinólogo es teitereilla y yo la ñandebete. Estamos en televisión, pero mira, la homilía, por ejemplo. Tiene que hablar de Dios, hey. Y entonces no tiene que hablar de política, hey, gente. Mirando leer ni la Biblia. Nunca voy a venir a tu pobre. A ver, de cátedra, debemos años a la para yo estudiar la cuestión de homilética, la veo cuando de 15 años y veo oye yucajina, hoy cuana va la moto voy a pian va peña de ya la de. A ver, tengo opinólogo de bandera ana para esa para. Eso es porque les pica y la verdad pica. Entonces vean añade gustáis. Entonces, queridos amigos, hay que por lo menos a sincerarse un poquitito, ¿verdad? Por lo menos vamos a dejar que cada uno, ¿verdad?, haga su misión. Y esta es la misión del profeta, anunciar y denunciar también, denunciar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender.
Y aquí entonces volvemos a Sicar. Entonces eso quiere decir que cuando entramos en esta fuente verdadera, porque todos reivindican Sicar a los patriarcas, entonces nosotros desbloqueamos la exclusividad. Nadie se siente exclusivo. La historia entonces se vuelve un escenario de reconciliación, queridos amigos, es la única manera. Entonces de ahí vamos a darnos cuenta, los patriarcas nunca vinieron para decir tenemos que ser mondajá, nunca vinieron para decir tenemos que ser corruptos, nunca vinieron para decir aquí tenemos que hacer lo que queremos y tenemos que ser tembiguayos, lo que sea, nunca. A Pepe Yuta la fuente, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, con el versículo 5. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que él dio a su hijo José. Vean en el versículo 5, dentro de un contexto, vamos a decirle así, cultural, antropológico, la tierra que se hereda, en este caso, ¿verdad?, del pueblo judío, tanto como el pueblo también samaritano, define, queridos amigos, nuestra identidad y nuestra pertenencia. ¿Se dan cuenta? La tierra que heredamos. Entonces, Sicar viene a ser el terreno, la tierra que heredamos, tanto los samaritanos como los judíos. Upepe Govina lleva la omoñepo y no agüe, Pepe omoñepo y no y los patriarcas. Y entonces el texto muestra cómo los lugares guardan la memoria y condicionan también nuestros encuentros. Qué lindo, queridos amigos. Entonces ñandeña condicionata, pero vamos a condicionarnos desde la fuente. Pero para eso pues se necesita, queridos amigos, una seriedad también. Porque ya dijimos hace rato, la yapitata mutelañan de exclusivismo, ¿ve? Que me habló un angelito y me dijo esto, aquello, que se me cayó un libro de oro y que nambré que ahora. Después, no sé, después de 2000 años, ahora le viene o inventar la pólvora, no. Volvemos al Sicar, volvemos a esa tierra que define y guarda memoria y condiciona, porque esto es lo que verdaderamente va a condicionar la verdad. Entonces el corazón dialoga de una manera muy distinta cuando pisa el suelo cargado de significado. El corazón se prepara, nuestra vida se prepara. ¿A qué cosa? Y hacer una lectura profunda desde ese lugar. Este es el lugar de los patriarcas. Lleva, aquí está nuestra fuente. De aquí surge todo. Entonces, ya vaina moba, ya que cada uno vete fulano. Y entonces después, en la historia pues es así, que viene un fulano, y va desviando el camino. Pea teléfono cortado. Entonces, lo que tenemos que hacer para volver a la fuente y volver al mensaje verdadero, dice, volvemos a nuestra tierra sagrada, volvemos a nuestro Sicar, el lugar de los patriarcas, a la fuente, queridos amigos. Entonces ahí es donde encontramos el verdadero significado. Jesús entonces no evita, queridos amigos, esa carga de replantearse y replantear, sino que al contrario, Él asume esa carga que existe, esa dificultad que existe, porque no es fácil, queridos amigos, confrontarse con la mentira y confrontarse con la gente que tiene cabeza dura, porque no es que todos te van a aplaudir y te van a recibir bien, ¿verdad? Porque vos le toca su comodidad. Y no es fácil renunciar al error, no es fácil.
Cuando vos estás en esa situación, de continuación, de Grey Ponaina, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, allí va. Entonces, derecho se bebé, tranquilamente. Entonces, hay que asumir esa carga para poder transformarla en una ocasión de gracia. Es la única manera. Seguramente que te vas a sonrojar, te va a doler muchas cosas, pero por lo menos el intento. Muchos santos, queridos amigos, han transformado ciudades, han transformado muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque justamente fueron capaces de confrontarse con esa realidad. Tenemos algunas palabras claves, por ejemplo, la palabra ir quiere decir ciudad, ir. Entonces designa una comunidad organizada. La palabra ir es una comunidad, pero organizada, es la pecha, desorganizada. Entonces la ciudad es el ámbito de un encuentro social, porque estamos viviendo en comunidad y ellos respetan, nosotros conocemos muy bien. En una ciudad tiene que haber orden, ¿verdad? Entonces hasta en las calles, hasta en la semáforo, donde diga, tú le asante en la semáforo rojo, mira, porque está desordenando. Vas a realizar accidentes, vas a causar accidentes, etcétera, etcétera. O sea, siempre tiene que haber un orden. Diga, tú le monte la de basura o bebe pecalle o que lo que sea pa amba, entonces estás desorganizando ni inundas pa, etcétera. Estaba ella tú ñande ya, estaba ella tú la ñande ya. Entonces, ir quiere decir eso, una ciudad organizada. Y por lo tanto, este es el lugar del encuentro personal entre las personas. Ir no es solamente una cuestión geográfica donde vivimos, sino que la salvación, queridos amigos, siempre se realiza en un contexto de comunidad. La salvación es en un contexto comunitario, porque ñandendas hay cuatijaño lleva, sino que vivimos en comunidad. Yaño Pitihuana. Así únicamente podemos. Yo no me voy a salvar solito porque yo soy aquí no sé qué cosa y por eso me salvo. No. Los santos son santos porque justamente dieron un granito de arena en qué cosa? En ayudar a la comunidad. Ah, ahí está. Todos los que son santos puestos por la iglesia ahí. Hay muchos más otros santos. Mi abuela, tu abuela, no sé quién. Hay mucha gente anónima que son santas. ¿Pero por qué? Porque ayudaron. Formaron a las personas, dieron ese granito de arena en la formación de su familia, de su prole, de sus hijos. Esos son santos, ¿verdad? Y hay muchísimos santos que no tenemos el nombre y que no están ahí en los altares, pero que son santos porque justamente hicieron eso, ¿verdad? Entonces ayudaron. La salvación se dirige a comunidades concretas, a personas concretas, y eso es lo que tenemos que aplaudir. La fe se encarna, queridos amigos, en una relación verdadera de las personas y por lo tanto también en las memorias de las personas que van compartiendo. Opeare coñate ya le cola santo, porque tenemos esa memoria y recordamos, ese hizo tal cosa, entonces nos ayudan a nosotros. Opeare con la santo. Están en las ellas cualquier de los santos. ¿Por qué? Porque no entendéis Eva la santo. Por eso digo, tu abuela es una santa. Si es que verdaderamente se preocupó y vivió y hizo lo suyo para formar su familia, construir su comunidad, hizo lo mejor que pudo, ¿entienden? Habrá tenido también sus errores, como todo santo, dice que cada uno de nosotros pecamos 7 veces al día, ella de la Biblia, imagínense. Y la otra palabra es la palabra herencia, eso, Nahalá se dice en hebreo, Nahalá es la herencia, lo que me corresponde. En griego se dice cleronomía. Y ese es un don que nosotros recibimos ¿de quién? Es un don recibido de los demás, de la comunidad. Esa es la herencia. ¿Qué herencia recibimos? Y plata también la recibimos. Esa es una partecita, pero no es lo más esencial. La herencia, queridos amigos, es lo que se te transmite como comunidad, todo lo que es el aspecto integral de vivir dentro de una comunidad. Esa es la herencia. La herencia que recibimos. Y entonces Jacob, Sicar en este caso, está simbolizando la continuidad de la promesa. Entonces por eso es que volvemos a la herencia. Desde aquí vamos a repartirnos la herencia, porque Yayú hasta la fuente. Esta es la verdadera herencia
de dónde vamos a repartirnos nuestra herencia, cada uno. Jesús entonces no niega, al contrario, aplaude esa herencia que tenemos aquí, Sikash, allá, Sadaberbe. Y ahora Él va a universalizar, es decir, esta herencia la tenemos que repartir entre todos. Diga tú, la herencia no es mía simplemente, es de todos a quienes pertenece esa herencia. Y por lo tanto, reconocer, queridos amigos, la herencia, la cleromanía, ¿verdad? En griego, la herencia. O si no, entonces aquí decíamos el najalá, quiere decir que esa herencia es la que va a permitirnos a nosotros sanar nuestras disputas de identidad. ¿Por qué? Y porque ahí nosotros volvemos a la herencia esencial que se nos ha dado, se nos ha dejado. UPB y Bonatañandea, ni de Mondá, ni de Yapú, ni de Yapopea, ni de sobrefactura, etc. Ahí te va a decir todo la herencia. Esta es la verdadera herencia que recibimos como formación. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. Estamos con el capítulo 4 y en este capítulo 4, queridos amigos, nosotros podemos decir en el versículo 5, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Vean la najalá, ¿verdad? La herencia. Cleronomía, es decir, esa herencia. Esta es la fuente. Interesante formar es la fuente de donde surge todo, queridos amigos. Y vamos a ver algunas de estas enseñanzas. En primer lugar, la misión, decíamos, se encarna en lugares concretos. Se encarna en una realidad concreta. Eso es lo que nosotros recibimos de parte del Señor. O me eñan de misión, pero pe misión peando que está ahí en el aire, nadie cuñañe en bareita, la salvación es esto y aquello, no. Dere mañata, jare chata, móvare y coreina. ¿Y cuál es tu realidad? Por eso que es muy importante hablar, esos que hablaban ahí y que querían dar lecciones y decir lo que tiene que decir el obispo ahí en cada cupé, o lo que tiene que decir el país en su homilía. Quiere decir que ese no entiende nada, ¿verdad? No entiende nada. Ni leyó la Biblia, o no entiende lo que dice la Biblia. En todo caso, sí leyó, y leyó por su cuenta, sin entender lo que hay detrás, ¿verdad? Peña en su grupo, Eva las dice, anda como mensaje. La misión, queridos amigos, en primer lugar, se encarna en lugares bien concretos. Y si es un lugar bien concreto, donde ella va a vender yereres, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que se te dice? ¿Qué es lo que en realidad vos entendés que te rodea? Y hoy invita a leer los territorios con memoria. ¡Qué espectacular! Porque quiere decir, queridos amigos, que es muy importante mirar tu realidad, cómo se va dando dentro de este proceso. En los cursos anteriores de Biblia. Es decir, esa herencia tiene un recorrido. Y por eso es que estamos volviendo a la fuente. Esto se asocia, dijimos, a los patriarcas. Esa misión se encarna a una realidad, porque esa fue una respuesta para una realidad concreta. Y de la misma manera nosotros, esa herencia que recibimos es la que vamos a aplicar ahora a nuestra realidad concreta. Porque esa herencia no te habrá dicho, tenés que ser mondajá, tenés que ser yapulo, tenés que ser sobrefacturador, tenés que engañarle al pueblo, a la gente. No, eso no es como herencia. Pero por lo menos no puedo hacer de güey.
Y por eso que hay que volver a la fuente para ver qué es lo que Dios dejó como misión. Segunda enseñanza, queridos amigos, es la historia patriarcal que se abre a una nueva hospitalidad. Esta historia patriarcal está, queridos amigos, está sobre todo fortalecida, está impregnada de ¿qué cosa? De una verdadera hospitalidad. Dice la hospitalidad. La hospitalidad, queridos amigos, quiere decir que es una recepción del corazón de la persona, de esa herencia, nahalá, que quería decir justamente esa herencia que se nos transmite como fuente y como valor fundamental y esencial de la vida del hombre. Y entonces es esa hospitalidad, queridos amigos, la que nosotros vamos a ofrecer. Y se abre a una nueva manera, porque no estamos más viviendo como vivieron los patriarcas, pero los principios y los valores de esa herencia, esas sí que continúan, porque esos son valores y principios fundamentales, esenciales de la ontología de la humanidad. Humillación continúa, con nuevas formas, como decía el Papa San Juan Pablo II, cuando habló de la nueva evangelización, nueva en su forma, nueva en su método, ¿entienden? O sea, la novedad, queridos amigos, es entonces en ese diálogo, de acuerdo a nuestra realidad, tampoco te vas a quedar haciendo lo que se hacía como antes de la gente. Lo único que permanece como antes, y yo diría como siempre, más que decir como antes, porque siempre, siempre es lo esencial para decir, para la honestidad, para la verdad, para trabajar de acuerdo al bien, queridos amigos. Eso es como siempre, no es como antes. El antes, el después y el ahora y el futuro, siempre la verdad será la verdad. Qué espectacular, ¿verdad? Entonces una tercera enseñanza es que la herencia, el nahalá o el cleronomía, se transforma en un don compartido, porque esa herencia no es mía, esa herencia es de toda la comunidad. Entonces por eso es que nos exigimos los unos a los otros a poner en práctica y a vivir y a compartir. Se comparte, dice, la herencia. Porque si yo, queridos amigos, ahora hago lo que quiero, si yo desde ahora entonces comienzo a hacer mis chanfueadas, entonces estoy destruyendo, queridos amigos, esto es para la comunidad, esa herencia de la honestidad, esa herencia de la bondad, esa herencia de hacer el bien, esa herencia de preocuparse, ¿verdad?, por la comunidad, por la sociedad. Esa es una herencia, queridos amigos, que se comparte y que es para todos. Entonces, por eso vivimos en una polis y por eso es política, es una relación, ¿verdad?, entre nosotros. Upeare cuantero este año andego yacué en la polis, yacué en la política, queridos amigos, toditos. Así que todo eso que dicen que no hay que hablar de política, entonces quiere decir que no entendí ni va a ser la política. Porque recuerdo que no ya pues una politiquería. Japea dice, y Yapú y Mondá quiere hablar como quiere, o yo piso el oye, eso es la verdad, y no quiere aceptar. Y entonces mete aquí en su cabeza y él cree que es el dueño y señor, baretebe, mientras está allí. Pero recuerden que la tortilla se da la vuelta también. Entonces, con muchos dictadores sucedió así, y ahora sabemos dónde están, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es importante seguir la verdad. Seguir lo que verdaderamente, porque al final de cuentas esta es palabra de Dios, ¿verdad? Sino que es la verdad de Dios. Hay una cuarta enseñanza importante para todos. Los lugares cargados de conflicto pueden volverse puentes. Y esta es la esperanza, y esto es lo positivo que siempre ñandellaro, yo puñan en día, pero después, queridos amigos, en su gesed, en su misericordia, en ese deseo que nosotros podamos convertirnos, o me de caramelito. ¿Sabe qué será? Todo lo que es conflicto, todo lo que es pocane, todo lo que es negativo, ¿saben qué? Pueden volverse, a final de cuentas, pueden volverse en situaciones positivas. Pero vean algo
porque esa será la verdadera conversión. En griego lo es interesante, ¿verdad? Porque metanoia, tu cabeza que tiene desde ahora una meta, y nous quiere decir tu cabeza, tu conocimiento. Cambiar mentalidad quiere decir la conversión para el griego. Y entonces está cargado algo de conflicto, el hoshet, la oscuridad, estamos en cosas negativas, pero sin embargo la fuerza y la luz, la fos, ¿verdad? Entonces la faneia, la luz, la que ilumina, la que brilla, entonces se vuelve en una epifanía, ¿verdad? Es decir, una luz que nos ilumina desde arriba. A bebé ya cambia, a bebé la ñandere coe tuisañe, bueno, o hasta tape jure. Y a esa verdad es la que nosotros tenemos que caminar. Y detrás de esa verdad es la que nosotros tenemos que procurar andar, queridos amigos. Y esta es la conversión. Y por último, una quinta enseñanza es que en la vida cotidiana reconocer la memoria del lugar prepara encuentros sanadores. Reconocer. Se dan cuenta, queridos amigos, que si nosotros ya calcular y mañana pegamos el examen de conciencia. Va a de la ñ confesamos ve regua pina ya polan de examen de conciencia. Porque en de ereco baitema viene acá tu policía, porque tu conciencia porque tu policía. A la policía iba a entender de mi hijo ya popear o seguir originar o ella baite a ver o filma baite a ver o con algunas cámaras o recoge baite a la hora de investigación ve. Apenas indelante tu conciencia te dice eso. A ver o seguir originar o pegar ella poco lleva tu conciencia te dice todo. De ella poco pea de intención y mejor policía que la conciencia no hay otra, ¿entiendes? Porque es paitende. Y desde ahí, queridos amigos, reconocer en esa memoria, porque vos estás pasando en un flash, pasas todo, con qué intencionalidad hiciste algo. Y por lo tanto, esto es lo que nos va a preparar ahora para el encuentro mejor. Reñe sujan ella veñan de ya no debe. Reñe pomo y ve no debe llevas a ere veñan de yara. Cierto, ñan de yara. Pero te agradezco porque ahora puedo hacer un camino nuevo. Qué lindo, queridos amigos. Pues vente lo de te llevo beteta. Toda la polis. Vamos a llevo beteta recio. Lleva ya llevo beteta ya ave por fin lleva. Ya pobe tape y pona mía. Así que, queridos amigos, todo lo que es el sicar para nosotros, volver a lo esencial y lo fundamental de la nahalá o de la cleronomía, es decir, de esa herencia que hemos recibido de nuestros padres, de los valores del Evangelio, es lo que ahora nosotros tenemos que hacer resurgir de nuevo. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.